que les expliquemos qué es un recurso ordinario que vienen establecidos en ley para los temas de sentencia, licenciado. Pero lo hicieron de propia voluntad. Ahí la institución bancaria no les está haciendo ningún fraude. Ustedes de propia voluntad. Es una institución financiera la que les estaría haciendo el fraude. Nosotros, a través de un tribunal colegiado en materia civil, podemos, bueno, dependiendo de la entidad, podemos interponer este juicio de amparo directo. ¿Dentro de qué término, licenciado? ¿Qué tal, amigos? Estamos en este podcast de Abogados 2.0. Vamos a tratar el tema de el juicio de amparo en el procedimiento mercantil de fraude bancario. Soy el licenciado Juan Márquez. ¿Qué tal? Soy la licenciada Karen Echegaray. Bien, queremos especificar que el juicio mercantil opera solamente cuando sea un fraude deviniendo de un malware, por ejemplo, en el celular, o un software malintencionado, que se le puede llamar de manera más entendible, para el celular, y que de ahí no se cumplen ciertos requisitos legales, ¿no es así, licenciada? Es correcto. Haciendo un resumen de lo que hemos estado hablando en esta serie de podcast respecto con el tema de fraudes bancarios, viene a relucir ya una vez que les explicamos qué pasaría con una sentencia, independientemente que salga favorable o no favorable, va a salir para cualquiera de las partes. Hay una segunda instancia, este juicio oral mercantil. No existe ningún recurso ordinario, que sería muy importante que les refiramos primero a las partes, que les expliquemos qué es un recurso ordinario que vienen establecidos en ley para los temas de sentencia, licenciado Juan. Bien, un recurso ordinario, bien sabemos que pues hay maneras de inconformarnos con alguna determinación procesal o alguna determinación legal por parte del juez. Estas determinaciones legales pues pueden ser desde el auto, es decir, el acuerdo o la contestación a un escrito que metamos nosotros como abogados, de una inconformidad sobre eso, y hay recursos para inconformarse con algún superior de esa autoridad, que en este caso pues puede ser los magistrados, ¿no? En caso de los juzgados federales. Sí, es correcto. En particular el juicio oral mercantil, que es este juicio en el que vamos a llevar a litigar los fraudes bancarios, y para esto quiero hacer mucho hincapié en cuáles son fraudes bancarios, porque afortunadamente hemos tenido mucho éxito en la gente que se comunica con nosotros para fraudes bancarios. Pero ojo, hay que saber cuál es el fraude bancario, es decir, el fraude que me va a hacer el banco porque su sistema bancario fue violado, porque no tenía los mecanismos de seguridad necesarios para respaldar el recurso o el patrimonio de los cuentavientes. Ese es nuestro caso sobre lo que les estamos explicando. Otros fraudes, que sí son fraudes, seguramente hay que analizarlos, pero no son porque el banco les haya hecho algún fraude a ustedes. Es porque ustedes de propia voluntad depositaron, transfirieron, quisieron hacer retiros de recursos a cuentas de un tercero. Por ejemplo, muchas veces una empresa financiera les prometió que les iba a hacer un préstamo y les pedía un anticipo, una póliza, una garantía, etcétera, y nunca se les hicieron el préstamo. Les marcan vía telefónica y ustedes obviamente siguen depositando, pero lo hicieron de propia voluntad. Ahí la institución bancaria no les está haciendo ningún fraude. Ustedes de propia voluntad. Es una institución financiera la que les estaría haciendo el fraude. Entonces aquí es un supuesto diferente. Otra, plataformas que les prometen, una vez que ustedes brinden un servicio como dar like a ciertas cosas, ver películas, entre muchas plataformas de ese tipo, pero porque ustedes desempeñen una función o un servicio, les van a pagar y les piden un anticipo previo. También es otra forma de que les hagan fraude, y el banco aquí nuevamente no les está haciendo ningún fraude, sino la aplicación, la plataforma, etcétera. Entonces hay que diferenciar de ello. Y una vez diferenciando y que ya hayamos demandado a la institución bancaria y que la institución bancaria hayamos llevado esta secuela procesal y que hayamos tenido una sentencia favorable o no, que en este caso, gracias a Dios, siempre las sentencias han sido favorables a la estrategia jurídica que se ha empleado para ello, entonces la legislación, el Código de Comercio nos dice que efectivamente no hay recurso ordinario, que ya explicó cuáles son los recursos ordinarios el licenciado Márquez, que son esta serie
de posibilidades, vamos a hablarlo a términos comunes, de posibilidades que nos dan la ley para que nosotros podamos inconformarnos contra algún auto, sentencia que no estemos de acuerdo y que haya emitido la autoridad. En este caso, el juicio oral mercantil como tal no tiene un recurso ordinario que la ley establezca de, oye, si ganas o pierdes, tú puedes hacer esto a través de un recurso ordinario. No existe, no lo hay. Por eso nos deja la viabilidad del amparo directo, que bueno, sabemos que el 170 de nuestra ley de amparo, el artículo 170 de la ley de amparo, regula este amparo directo contra cualquier sentencia definitiva que nos haya otorgado o no la razón. Y que nosotros consideremos que por alguna razón se hicieron violaciones procesales dentro del proceso, o bien que no se valoraron correctamente las pruebas que aportamos, y justamente es este momento en el que nosotros, a través de un tribunal colegiado en materia civil, podemos, bueno, dependiendo de la entidad, podemos interponer este juicio de amparo directo. ¿Dentro de qué término, licenciado? Esto es dentro del término de 15 días a partir de la última fecha de publicación de la notificación de las partes de la sentencia, pero obviamente especificando que esto no es un recurso ordinario, mencionando que este es más bien un juicio de garantías, deviniendo de que no existe un juicio, un procedimiento ordinario para inconformarse con esa resolución que nos emite la autoridad federal, ya que un recurso ordinario, por ejemplo, en materia de juicios civiles de fuero común, pues obviamente existe la sentencia y el recurso ordinario sería la apelación. Y después de la apelación existe la opción de irnos al juicio de amparo o de garantías. En ese sentido, opera aquí nada más en materia de un juicio mercantil, es el juicio principal de ordinario mercantil, y posteriormente es oral mercantil, ¿verdad? Oral mercantil. Posteriormente existe solamente la opción de irnos a el juicio de garantías o juicio de amparo para inconformarnos con la determinación judicial, porque así lo establece la ley. Es importante también saber que existe el principio de definitividad. Si nosotros tenemos en algún juicio diverso a esta materia un recurso ordinario que podemos interponer, que es en este caso la apelación, o algún otro recurso que esté nombrado en la legislación, si no agotamos ese recurso ordinario, no podemos irnos al amparo, por ejemplo, ¿no es, licenciada? Es correcto, sí, justamente aquí como efectivamente la ley prevé que no existe recurso ordinario alguno, podemos pasarnos directamente al amparo. Sí, para otro tipo de juicios que sí contemplen la legislación algún recurso ordinario, como en este caso lo estaba diciendo el licenciado Juan, en cuanto a procedimientos civiles ordinarios, pues sabemos que procede la apelación, y en su caso, después de la apelación, nos vamos al amparo directo. En este caso, al no haber apelación en los juicios ordinarios, pues entonces nos deviene, o no, la única opción con la que contamos es el juicio de amparo directo, en el cual vamos a explicarlo a grandes rasgos. Ya que tengamos esta sentencia, nosotros nos vamos a inconformar respecto de estas violaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabemos que si es un amparo indirecto, se tiene que presentar directamente ante el juzgado. En este caso, si nos vamos a los juzgados de extinción de dominio y especializados en los juicios orales que existen en la Ciudad de México, ante ellos tenemos que interponerlo. ¿Cómo lo vamos a interponer? Bueno, con un simple escrito en el cual le vengo a decir a la autoridad que se ingresa esta serie de agravios, los cuales considero que tiene la parte recurrente en nuestro procedimiento principal, y en cual el juez natural no valoró ciertas pruebas de forma adecuada, o bien hubieron violaciones procesales dentro del mismo, situaciones que el juez no contempló, requisitos que no cumplió, tiempos que no refirió, alguna prueba que no admitió en su caso y que fue ofrecida correctamente, y entonces podemos hacerlo a través de este juicio de amparo directo, en el cual se busca que justamente
Una de dos, bueno, hay varias formas en las que se puede dar un efecto. Sabemos que puede ser para efectos, para sustituir o para reponer el procedimiento hasta en tanto la violación, o bien liso y llano, que sería lo ideal, ¿no? Para que salga otra sentencia en la cual le ordene al juez natural que la sentencia correcta debe ser X. Entonces, pues obviamente eso sería el amparo. Es muy importante que sepamos que existen estas dos instancias, porque si nos retomamos a los juicios respecto de fraudes bancarios, estamos hablando tiempos generalizados, los voy a hacer, y obvio estos tiempos van encaminados un poco a los procesos o a los tiempos entre Estado de México y Ciudad de México. Nos vamos a un juicio oral mercantil de aproximadamente unos 4 meses desde el inicio de la demanda hasta tener una sentencia. Esto ya contempla emplazamiento, audiencia preliminar, la audiencia de juicio, la sentencia. Y posteriormente nos vamos al amparo, que también por práctica es aproximadamente unos 3 a 4 meses en que se resuelva ese juicio de amparo. Una vez que tengamos la sentencia del juicio de amparo directo, en este caso, que se haya ganado la sentencia en ambas instancias, ya al tener esa sentencia firme, nosotros, el banco, va a hacer pago de la cantidad reclamada. Y también ahí en vía de apremio. Si está obviamente especificado por la autoridad federal, ¿no? Sí, claro, estoy hablando en el supuesto de que se gane el asunto en ambas instancias. Entonces el banco va a hacer el pago, o esa es la forma, el banco hace el pago a través de un cheque bancario, de un cheque o un billete de depósito, el cual el cuentaviente, nuestro cliente, va a tener que ir a recoger justamente al juzgado para que a su vez se haga el cambio de este. Okay. Es así como opera y es así como ustedes ganan el juicio, y más allá que lo ganen, se vuelve a la práctica, a lo material. Ya tengo el dinero en mi cuenta, ya es la forma en la que me pagaron. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Meterse a cualquier computadora y justamente buscar la empresa tal está regulada por la Comisión Nacional Bancaria, y les va a dar un listado o en la página directa de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. También pueden entrar a Conducef para que ustedes chequen si tienen el convenio celebrado con Conducef, por en caso de cualquier queja ustedes puedan optar por Conducef. Recordemos que si bien es cierto, Conducef no es una autoridad coercitiva como tal, como si optamos por hacerlo a través de la jurisdicción o de un juez, pero cuando tienen convenios celebrados, invita obviamente a estas instituciones, si no tienen ciertas sanciones, para que den cumplimiento a lo determinado en una determinación, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí ustedes pueden investigar en estas dos vías, en la plataforma y en la página directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en la página de la Conducef. Y así evitar, obviamente, que haya un fraude de otro tipo de los que hemos estado hablando reiteradamente. Las instituciones financieras que piden un dinero para, obviamente, prestarte darte un préstamo más grande, pues es de dudosa situación, porque las entidades financieras como los bancos te podrían pedir a lo mejor para el notario posiblemente nada más, pero en caso de que sea una hipoteca, pero cuando es una institución que te da un préstamo por, no sé, por un vehículo o algo así, pues veo muy poco viable que esa situación suceda, porque no se necesita una fe notarial para que esta situación se pueda hacer, ¿no? Es correcto. Aparte, la Conducef ya ha emitido bastantes comunicados para advertir a todas las personas de que ninguna institución financiera pide dinero para que tú obtengas dinero, ¿no? Entonces, desde ahí ya sabemos que es un fraude. Segundo, no hagan depósitos a personas físicas que parecen ser una institución financiera constituida, porque una institución financiera es una sociedad, no va a ser a nombre de una persona física ningún depósito ni transferencia. Entonces, desde ahí ya hay varias alertas en las cuales es un fraude. También nos han llegado gente con alguna asesoría referente a estos temas, en donde les hicieron un contrato que se ve muy bien elaborado de un préstamo, de una inversión, y la verdad es que está muy bien elaborado conforme a la legislación mexicana.
Pero esta situación, pues yo nunca le he visto que una persona te invite a invertir en ciertos instrumentos financieros, pero está muy bien elaborado el contrato. La persona, yo creo que en algún momento la que le hizo el fraude tuvo confianza con esa persona y aparte estuvo trabajando en una empresa donde se dedicaban a ver este tipo de situaciones de inversión. Tiene los conocimientos para hacerlo, pero el tema es que le depositaba a esa persona a su cuenta personal, no a una cuenta, por ejemplo, de una institución de casa de bolsa, por ejemplo, Casa de Bolsa Mexicana. Es regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también por el Banco de México, y eso se puede investigar, obviamente, estas casas de inversión, ¿no? El otro tipo de fraude también, que es respecto de las nuevas inversiones que ahora se hacen, son muy comunes en plataformas, etcétera, tienen que revisar que sean personas capacitadas para alguna inversión. Y dos, las inversiones efectivamente tampoco son a cuenta de personas físicas, son entidades que te invitan a invertir. Igual agencias que venden vehículos, los depósitos que se hagan en anticipos de enganche, etcétera, que se estilan en que se pidan o en que se las pidan estas instituciones, tampoco van a nombre de los vendedores o de persona diversa, pero que sea física. Verifiquen que lo hagan en caja en la misma agencia, pero no que se lo den al vendedor y supuestamente él va a ir a hacerlo en caja, que ustedes directamente lo hagan. Y segundo, si van a hacer transferencias, que sea directamente a esta agencia. Ojo, y ahorita también se está como ocupando muchos fraudes. Eso lo hacemos con la intención de alertarlos, que inclusive ciertas agencias, tuvimos un caso apenas de un cliente, que esta agencia va a sacar una unidad y esta agencia le recomienda a una institución que le va a hacer el préstamo y él empieza a hacer el enganche a la institución y después resulta que pues no, esta institución era falsa y era un contubernio entre una persona empleada ahí de la agencia y otras personas que crearon una sociedad para aparentemente te presto para un vehículo y nunca te van a dar el vehículo. Y entonces mucho ojo, inclusive las agencias alertan a todas las personas que van a comprar vehículos, a sus agencias, y hay miles de letreros de no hagas depósitos a cuentas diversas, solamente se paga en caja o a la razón social de la agencia. Entonces, para que también estén muy alertas con ello, no tengan el temor de preguntar, de cerciorarse, de asegurarse, de previo hacer estos pagos. Cuentan obviamente con la asesoría de nosotros como abogados si dudan de la procedencia o de alguna transacción futura que ustedes vayan a hacer. Entonces, para que después no sea un dinero muy difícil de recuperar porque sean empresas fantasma o personas prestanombres y el juicio lo vamos a ganar, pero luego que se convierta o que ustedes tengan una justicia material efectiva, que tengan el resultado tangible, es ahí donde muchas veces resulta complicado. Así es. El tema es que aquí, como existe la voluntad de ustedes de transferir ese dinero, es muy difícil que nosotros podamos, a través del juicio mercantil, recuperar ese saldo. Aquí el tema y el tema medular es: no debió haber esas autenticaciones por parte de su dispositivo para transferir ese dinero, o los tokens que luego nos dan las aplicaciones de los bancos para transferir este dinero. También con los cheques opera en el mismo sentido. No debe de haber la voluntad de la persona que emitió el cheque para que fuera emitido ¿ok? Entonces, en ese sentido, queda bien especificado que el fraude bancario del que estamos hablando es cuando no existen estas autenticaciones y cuando no existe la voluntad de ustedes de transferir este dinero. Nos han llegado muchas asesorías de fraude referente a que sí, yo tuve la voluntad de depositarle, después no nos dieron el vehículo, no nos dieron el servicio, no nos dieron el rendimiento de inversión. Bueno, hay un montón de fraudes que hemos visto a través de los anuncios, y es esta situación que podemos especificar en ese sentido. Recuerden seguirnos en redes sociales, en TikTok como Online Abogado, en YouTube como Jurídico Yusemper, en Spotify como Jurídico Yusemper, en Facebook como Jurídico Yusemper y en Instagram como Abogados Yusemper. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. También déjenos sus comentarios aquí abajo y con todo gusto vamos a resolverlos. Nos vemos para próximos videos. Que estén bien, bye.